Hola, en este video se resolverá unos ejercicios de ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. El primer ejercicio nos dice que consideremos un ciclo ideal de turbina de gas con dos etapas de compresión y dos etapas de expansión. La relación de presiones a través de cada etapa del compresor y de la turbina es 3. El aire entra a cada etapa del compresor a 300 Kelvin y a cada etapa de la turbina a 1200 Kelvin. Determine la relación de trabajo a retroceso y la eficiencia térmica del ciclo, suponiendo, inciso A, no se usa regenerador, inciso B, se usa un regenerador con efectividad de 75%, use calores específicos variables. Entonces vamos a empezar con el inciso A. No se usa regenerador. Aquí tenemos el bosquejo. Y determinaremos primeramente la relación del trabajo de retroceso. Para ello, la relación de trabajo de retroceso va a ser igual al trabajo de entrada sobre el trabajo de salida, donde el trabajo de entrada va a ser proporcionado por los dos compresores y el de salida por las dos turbinas. En este caso, el trabajo de entrada va a ser igual a 2 veces el trabajo del compresor 1, que esto es igual a 2 por la diferencia de H2 y H1. Para el cálculo de H1 nos vamos a ir a la tabla 17 y a la temperatura 1 de 300 Kelvin. Obtenemos que H1 es igual a 300.19 kilojoules por kilogramo, y a su vez vamos a obtener la presión relativa, que es de 1.386. Presión relativa 2 sobre presión relativa 1 es igual a presión 2 sobre presión 1. Por lo tanto, presión relativa 2 va a ser igual a 1.386, que te multiplique. Tenemos que la relación de presiones a través de cada etapa del compresor es de 3. Esto nos da 4.158, y de la tabla 17 obtenemos que la entalpía 2 es de 411.26 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, el trabajo de entrada va a ser igual 2, que multiplica la diferencia de 411.26 y 300.19. Y obtenemos 222.14 kilojoules por kilogramo. Ahora, para el trabajo de salida va a ser igual a 2 veces el trabajo de la turbina 1. Esto es 2
H5 menos H6. La temperatura de entrada de la turbina es de 1200 Kelvin. En la tabla 17 obtenemos que la H5 es igual a 1277.79 kilojoules por kilogramo y la presión relativa 5 es de 238. Presión relativa 6 sobre presión relativa 5 va a ser igual a presión 6 sobre presión 5. Entonces tendríamos que la presión relativa 5, que es 238, multiplicado por el cociente presión 6 y presión 5, que es de 1/3, y obtendríamos que la presión relativa 6 nos da de 79.333, tabla A17 del libro de termodinámica de Yunus Engel, y obtenemos que el H6 interpolando nos da 946.35 kilojoules por kilogramo. Sustituyendo, vamos a tener que el trabajo de salida va a ser igual 2 veces H5 1277.79 y H6 946.35 kilojoules por kilogramo, y nos da 662.88 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo esto, sustituimos en esta parte y obtenemos que la relación de trabajo retroceso va a ser igual a 222.14 kilojoules por kilogramo sobre 662.88 kilojoules por kilogramo, nos va a dar 0.335 o 33.5%. Para el caso de la eficiencia térmica, va a ser igual al trabajo neto del calor de entrada. El trabajo neto, como ya tenemos el trabajo de los dos compresores y de las dos turbinas, podemos determinar que el trabajo neto va a ser igual a 662.88 menos 222.14 y nos queda 440.74 kilojoules por kilogramo. Para el caso del calor de entrada,
Si analizamos el ciclo, hay calor de entrada aquí, en la cámara de combustión y también en el recalentador. Entonces, el calor de entrada queda como H5 menos H4 más la diferencia de H7 y H6. En este caso, H2 va a ser igual a H4 y H5 es igual a H7. La temperatura de salida del aire del compresor 1 es la misma que la temperatura de salida del compresor 2 y por ende tienen la misma entalpía. La temperatura de entrada a cada etapa de la turbina es 1200 Kelvin, entonces H5 es igual a H7. Al sustituir, tenemos que el calor de entrada sería H5 es de 1277.79, el H4 es H2, 411.26, más H7 es H5, 1277.79, menos H6, que H6 es de 946.35, y esto nos da 1197.97 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual a 440.74 kilojoules por kilogramo sobre 1197.97 kilojoules por kilogramo y nos da 0.368 o 36.8%. En el inciso B, con regenerador. En este caso, la presencia del regenerador no te afecta la relación de trabajo de retroceso. Por lo tanto, va a ser igual a lo que se calculó en el inciso A. Para el cálculo de la eficiencia térmica, cuando se usa un regenerador, lo que vamos a hacer es calcular el calor que se transfiere en el regenerador, y ese calor que se transfiere en el regenerador es lo que se va a ahorrar en el calor de entrada. Planteamos que la efectividad del regenerador va a ser igual al calor transferido en el regenerador sobre lo que es la diferencia que existe entre H8 y H4.
Por lo tanto, el calor que se transfiere en el regenerador va a ser igual. Nos dan el valor de la efectividad, que es de 0.75, que te multiplica la diferencia de H8 y H4. H6 es igual que H8. La temperatura a la salida de la turbina 1 es la misma que la temperatura de salida de la turbina 2. Por ende, H6 es igual a H8. Al sustituir, vamos a tener que el calor transferido en el regenerador va a ser igual a 0.75. H8 es de 946.35 y H4 de 411.26, y esto nos da 401.32 kilojoules por kilogramo. Este calor transferido en el regenerador lo vamos a usar teniendo en consideración que sin el regenerador el calor de entrada era de 1197.97 kilojoules por kilogramo, y le vamos a restar el calor transferido en el regenerador, que es de 401.32, y obtenemos que sería de 796.65 kilojoules por kilogramo. Este sería ahora el calor de entrada usando el regenerador. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual, el trabajo neto es 440.74 kilojoules por kilogramo, y el calor de entrada ahora es de 796.65, y esto nos da 0.553 o 55.3%. El siguiente ejemplo dice que tenemos una turbina de gas regenerativa con refrigeración intermedia y recalentamiento. El aire entra al compresor a 100 kilopascales y 300 Kelvin con un flujo másico de 5.807 kilogramos por segundo. La relación entre las presiones extremas del compresor de dos etapas es 10. La relación de presiones en la expansión es también 10. El interenfriador y recalentador operan ambos a 300 kilopascal. En las entradas de las dos etapas de la turbina, la temperatura es 1400 Kelvin. La temperatura en la entrada de la segunda etapa del compresor es 300 Kelvin. El rendimiento isentrópico en las etapas del compresor y turbina es 80%. La eficiencia del regenerador es del 80%. Determine, inciso A, el rendimiento térmico, inciso B, la relación de trabajos, e inciso C, la potencia neta desarrollada. Para resolver este ejercicio nos guiaremos de la figura. Aquí tenemos el aire, entra a la primera etapa de compresión a 300 Kelvin, 100 kilopascal. Se comprime hasta 300 kilopascal, luego pasa en el interenfriador y va a la segunda etapa de compresión, y su presión de salida es de 1000 kilopascal. Luego pasa al regenerador
cámara de combustión y va a entrar a la turbina 1. La presión 4 es igual a la presión 5, es igual a la presión 6. Entra a una temperatura de 1400 Kelvin. Sale y entra a un recalentador. La presión 7 va a ser igual a la presión 8 y el aire entra a la turbina 2 y se expande hasta una presión de 100 kilopascal. Lo que nos piden va a ser la primera parte es el rendimiento térmico. Entonces, para calcular el rendimiento térmico vamos a necesitar el trabajo neto y el calor de entrada. Entonces, vamos a empezar calculando el trabajo neto. En este caso vamos a empezar con el compresor 1. El balance de energía para el compresor 1 y al hacer el despeje nos quedaría que sería igual a H2 menos H1 y vamos a buscar H1 y H2. Como tenemos la temperatura de 300 Kelvin, nos vamos a ir a la tabla A17 y vamos a obtener que la H1 es de 300.19 kilojoules por kilogramo y a su vez leemos la presión relativa 1 que es de 1.386. Presión relativa 2 sobre presión relativa 1 es igual a presión 2 sobre presión 1. Por lo tanto, la presión relativa 2 va a ser igual a 1.386 y presión 2 sobre presión 1 es de 300 sobre 100, 3. Entonces, multiplicamos y tenemos que sería 4.158. Nuevamente en la tabla 17 vamos a interpolar para obtener que la H2S es de 411.26 kilojoules por kilogramo. A partir de la eficiencia isentrópica que es de 0.8, planteamos que es H2S menos H1 sobre H2 menos H1. La parte de acá abajo es lo que andamos buscando, es el trabajo del compresor 1. Entonces vamos a despejar esta parte que es el trabajo del compresor 1. Sería igual, es H2S es 411.26 menos el H1 300.19 y en el denominador es 0.8 y obtenemos que el trabajo del compresor 1 nos da 138.8 kilojoules por kilogramo. Entonces aquí está un dato. Ahora nos vamos con el compresor 2. Para el caso del compresor 2 vamos a tener que es H4 menos H3. En el caso de H3 es lo mismo que H1. La temperatura 1 es igual que la temperatura 3.
y tenemos que sería de 300.19 kilojoules por kilogramo, y la presión relativa 3 sería 1.386. Presión relativa 4 sobre presión relativa 3 es igual a presión 4 sobre presión 3. Tenemos que la presión relativa 4 va a ser igual a 1.386 y este cociente es de 100 sobre 300, que eso es 10 sobre 3, y nos va a dar 4.62. Nos vamos a la tabla 17 e interpolamos para obtener el H4S. Y se obtiene 423.8 kilojoules por kilogramo. La eficiencia isentrópica para la segunda etapa de compresión sería 0.8, es igual, aquí es H4S menos H3, y en el denominador es H4 menos H3. Vamos a despejar H4 primeramente debido a que es un dato termodinámico que vamos a utilizar más adelante. Entonces, al hacer el despeje nos quedaría H3 más el cociente de, en el numerador, la diferencia de H4S y H3, y en el denominador el punto 8. Vamos a obtener que el H4 sería de 454.7 kilojoules por kilogramo. Lo único que hacemos ahora es que a este dato del H4 le vamos a restar el H3 y tendríamos que el trabajo del compresor 2 es de 154.5 kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a analizar las turbinas. Para las turbinas vamos a tener lo siguiente. En el caso de la turbina 1 va a ser igual a H6 menos H7. Tenemos la temperatura en el punto 6, que es de 1400 Kelvin. En la tabla 17 obtenemos que el H6 va a ser igual a 1515.42 kilojoules por kilogramo, y la presión relativa 6 es de 450.5. Entonces, con este dato vamos a obtener la presión relativa 7, que va a ser igual a la presión relativa 6, que es de 450.5, que te multiplique a presión 7 sobre presión 6. Presión 7 es 300 kilopascal, presión 6 es 1000 kilopascal, entonces sería 3 décimos. Y esto nos da 135.15. Nos vamos a la tabla A17 y obtenemos que el H7S es igual a 1095.87 kilojoules por kilogramo. Planteamos
la eficiencia isentrópica de la turbina 1, que es igual a 0.8 y esto es H6 menos H7 entre H6 menos H7S. Y aquí vamos a despejar H7, que sería igual a H6 menos el 0.8, que te multiplica la diferencia de H6 y H7S. Al sustituir vamos a tener que el H7 da 1179.78 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, el trabajo de la turbina 1, que es la diferencia de H6 y H7, nos quedaría 335.64 kilojoules por kilogramo. El tercer dato. Ahora nos vamos con la turbina 2. El trabajo de la turbina 2 va a ser igual a H8 menos H9. En este caso, H8 es igual a H6. Y la presión relativa 8 es el valor de la presión relativa 6, 450.5. Por lo tanto, la presión relativa 9 va a ser igual a la presión relativa 8, que es 450.5, por presión 9 sobre presión 8. La presión 9 es 100 kilopascal, la presión 8 es 300 kilopascal, entonces ese cociente es 1/3. Y obtendríamos que la presión relativa sería de 150.17. A la tabla 17 obtenemos que la H9S tiene un valor de 1127.64 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, aplicando la eficiencia isentrópica de la turbina, el H9 pues sería igual al H8 menos 0.8, que te multiplica a H8 menos H9S. Al sustituir nos queda que sería de 1205.2 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, el trabajo de la turbina 2 sería de H8, que es de 1515.42, le restamos el H9 y nos queda 310.22 kilojoules por kilogramo. Entonces, con estos datos vamos a calcular el trabajo neto a partir de lo siguiente. El trabajo neto, en este caso va a ser el trabajo de salida
que es la suma del trabajo de las dos turbinas, menos el trabajo de entrada, que va a ser la suma de los trabajos del compresor. En el caso del trabajo de salida, pues va a ser igual al trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2, y esto nos da, aquí tenemos turbina 1, turbina 2, sería 645.86 kilojoules por kilogramo, y el trabajo de entrada sería igual al trabajo del compresor 1 más el trabajo del compresor 2. Aquí está el del compresor 1 y del compresor 2. Y nos quedaría que sería de 293.3 kilojoules por kilogramo. Cuando esto lo sustituimos en la parte de arriba, vamos a tener que el trabajo neto sería de 645.86 menos 293.3, nos da 352.56 kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a calcular el calor de entrada. El calor de entrada, en este caso, si vemos la figura, aquí tenemos el primario, que sería H6 menos H5, y el del recalentador es H8 menos H7. Sería H6 menos H5 más H8 menos H7. Nos va a faltar H5. Entonces, para determinar el H5, vamos a utilizar el valor que nos da el problema sobre la eficiencia del regenerador, que es del 80%, ¿no? Ese cociente va a ser entre H5 menos H4, y en el denominador va H9 menos H4. Esto es 0.8 y esto es igual a H5 menos H4, y aquí sería H9 menos H4. Al despejar, nos quedaría que el H5 sería igual al H4 más 0.8, que te multiplica a H9 menos H4. Ya tenemos los valores de 4, y en el caso del 9, aquí está su entalpía. Al sustituir, vamos a obtener que el H5 nos queda 1055.1 kilojoules por kilogramo. Y cuando sustituyamos en la expresión del calor de entrada los datos que tenemos de H6, que es de 1515.42, el H5 aquí está, el H8 es lo mismo que el H6, y el H7 aquí lo tenemos. Nos va a dar que el calor de entrada es de 795.96 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto,
la eficiencia térmica sería igual a trabajo neto, que es 352.56 kilojoules por kilogramo, entre el calor de entrada de 795.96. Eso nos da 0.443 o 44.3%. En el caso del inciso B, nos piden la relación de trabajos. Como ya tenemos datos calculados previamente, la relación de trabajos va a ser igual al trabajo de entrada, que es de 293.3 kilojoules por kilogramo, y el trabajo de salida de 645.86 kilojoules por kilogramo. Esa división nos da 0.454 o 45.4%. Y para el inciso C nos piden la potencia neta. Esa potencia neta pues va a ser igual al flujo másico de aire, que es de 5.807 kilogramos por segundo, que te multiplica al trabajo neto, 352.56 kilojoules por kilogramo. Kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad, y vamos a obtener que la potencia neta es de 2047.3 kilowatts. El último ejercicio dice que tenemos una turbina de gas con regenerador en donde el compresor y la turbina tienen dos etapas. La relación de presiones en cada etapa de la compresión es 2 y la eficiencia isentrópica de cada etapa del compresor es 81%. La temperatura y presión del aire al entrar al compresor son 22 grados Celsius y 1 bar respectivamente, pero el enfriamiento intermedio solo reduce la temperatura hasta 37 grados Celsius antes de que el aire entre en la segunda etapa. Además, la temperatura de entrada en cada etapa de expansión es de 827 grados Celsius, pero una caída de presión entre el compresor y la turbina reduce la relación de presiones en la expansión a 1.9 en cada etapa de la turbina. Estas etapas tienen una eficiencia isentrópica de 86% cada una. La eficiencia del regenerador en esta instalación es de 75%. Determine, inciso A, el trabajo del compresor. Inciso B, el trabajo de la turbina. Inciso C, el calor extraído en el enfriador intermedio. Inciso D, la eficiencia térmica. Inciso E, la temperatura del flujo de aire que entra a la cámara de combustión. Y use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Aquí tenemos nuestro bosquejo guía para el análisis de este problema. Vamos a empezar determinando el trabajo del compresor. Para ello vamos a analizar el compresor 1 y el compresor 2. El trabajo del compresor, en este caso lo vamos a nombrar como el trabajo de entrada, va a ser igual al trabajo del compresor 1 más el trabajo del compresor 2. En el caso del compresor 1, vamos a tener que sería igual
es 1, 2, pero vamos a utilizar calores específicos constantes a temperatura ambiente. Entonces, eso significa que vamos a hacer uso del calor específico a presión constante del aire por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y para el compresor 2 va a ser igual, es 3,4. El calor específico a presión constante que te multiplica a T4 menos T3. Para calcular T2 vamos a utilizar la relación isentrópica siguiente. T2 sobre T1 es igual a presión 2 sobre presión 1 y esto va elevado a la K-1 sobre K. Debido a que tenemos una eficiencia isentrópica para el compresor, esta temperatura va a ser temperatura 2S. Al despejar la temperatura 2S, vamos a obtener que sería la temperatura 1 en Kelvin es 295 Kelvin y la relación de presión nos dice que es de 2. Entonces sería 2. La K para el aire es 1.4. Y vamos a obtener que la temperatura 2S es de 359.6 Kelvin. Para calcular la temperatura 2 utilizamos la eficiencia isentrópica que es igual para el caso de calores específicos constantes a temperatura ambiente. Utilizamos el cociente de temperatura 2S menos temperatura 1 sobre el denominador va T2 menos T1. Y aquí vamos a despejar T2. T2 sería igual a T1 más aquí iría T2S menos T1 entre, tenemos que, nos dice que la eficiencia es de 0.81. Por lo tanto, al sustituir, vamos a tener que la temperatura 2 es de 374.75 Kelvin. Por lo tanto, vamos a tener que el trabajo del compresor 1 va a ser igual. El Cp del aire es de 1.005 kilojoules por kilogramo Kelvin, que te multiplique a 374.75 menos T1 es 295 y obtenemos que el trabajo del compresor 1 es de 80.15 kilojoules por kilogramo. Para calcular ahora el trabajo del compresor 2 vamos a tener que la temperatura 3 es de, aquí nos menciona que el enfriamiento intermedio solo reduce la temperatura hasta 37 grados Celsius. Esta temperatura es en este punto, en el punto 3. Por lo tanto, T3 sería en Kelvin 310 Kelvin. Utilizamos la relación isentrópica para poder determinar T4S de la siguiente forma. Sería T4S entre T3 va a ser igual a presión 4 sobre presión 3
K menos 1 sobre K. Esta relación es de 2, lo que tenemos aquí adentro del paréntesis. Por lo tanto, al sustituir, nos va a quedar que la T4S nos va a dar 377.89 Kelvin. La eficiencia para el compresor 2 va a ser igual T4S menos T3 sobre T4 menos T3. Vamos a tener que T4 va a ser igual sería 310 Kelvin más, aquí arriba iría 377.89 menos 310 Kelvin, y aquí abajo 0.81, y esta operación nos da que la temperatura a la salida del compresor es de 393.81 Kelvin. Entonces calculamos el trabajo del compresor 2 es 1.005 kilojoules por kilogramo Kelvin, que multiplica la diferencia de 393.81 y 310. Y obtenemos que el trabajo del compresor 2 va a ser de 84.23 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo los dos valores, sumamos. Por lo tanto, el trabajo de entrada va a ser igual a la suma de 80.15 kilojoules por kilogramo y 84.23 kilojoules por kilogramo, y nos da 164.38 kilojoules por kilogramo. Aquí estaría el resultado del inciso. Para el inciso B, ahora analizamos las turbinas. Decimos que el trabajo de salida va a ser igual al trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2. En el caso de la turbina 1 va a ser igual es 6 y 7. Entonces sería calor específico a presión constante que te multiplique a T6 menos T7, y el trabajo de la turbina 2 va a ser igual 8 y 9 Cp por la diferencia de T8 y T9. En este caso nosotros tenemos la temperatura en el punto 6, que es de
827 grados Celsius y utilizamos la relación isentrópica para determinar la temperatura 7S y esto sería igual, T6 sería en 1100 Kelvin. El problema nos menciona que la relación de presión en las turbinas es de 1.9, entonces aquí sería 1 entre 1.9 elevado a la 1.4 menos 1 entre 1.4. Por lo tanto, la temperatura 7S nos daría de 915.70 Kelvin. Utilizando la eficiencia isentrópica de la turbina, 1 va a ser igual, aquí sería T6 menos T7 sobre T6 menos T7S. Vamos a despejar la temperatura 7, que sería igual a la temperatura 6 menos la eficiencia isentrópica para las turbinas es de 0.86, que te multiplique a T6 menos T7S. Al sustituir vamos a obtener que la T7 sería de 941.5 Kelvin. Por lo tanto, el trabajo de la turbina 1 va a ser igual a 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Te multiplique a 1100 menos 941.5 Kelvin. Y esto es de 159.29 kilojoules por kilogramo. Este trabajo calculado para la turbina 1 es el mismo trabajo para la turbina 2. Entonces, esto es el trabajo de la turbina 2. T6 es lo mismo que T8 y T7 es lo mismo que T9. Por lo tanto, el trabajo de salida va a ser 2 veces el valor de 159.29 kilos por kilogramo y nos quedaría que sería de 318.58 kilojoules por kilogramo. Para el inciso C, que nos piden el calor extraído en el enfriador intermedio, sería lo siguiente. Ese calor extraído en el interenfriador va a ser igual, estamos en los puntos 2 y 3. Va a ser igual al calor específico a presión constante que te multiplique a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida en ese dispositivo. Sustituyendo sería 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Te multiplica la temperatura 2 tenía un valor de 374.75 Kelvin y la T3 es de 310 Kelvin. Por lo tanto, tenemos que esto
nos da 65.07 kilojoules por kilogramo. En el inciso D nos pide la eficiencia térmica. Esa eficiencia térmica la vamos a calcular a partir del trabajo neto y calor de entrada. El trabajo neto ya lo tenemos. Vamos a calcular ahora el calor de entrada. Entonces, el calor de entrada está, aquí es el calor primario, del 5 al 6 y del 7 al 8 vamos a tener el calor del recalentador. Entonces, nos quedaría que sería Cp, que te multiplique. En el caso de la cámara de combustión es T6 menos T5. Y para el recalentador es de T8 menos T7. Para calcular dicho calor de entrada vamos a necesitar la temperatura en este punto, que es un dato que no tenemos, incluso pues es lo que nos piden en el inciso E. Para calcular la temperatura 5 vamos a utilizar el regenerador a partir de la eficiencia que nos da. Entonces, esa eficiencia, que es de 0.75, va a ser igual, en la parte de arriba vamos a tener lo que es T5 menos T4, y en la parte del denominador vamos a tener lo que es T9 menos T4. Y aquí despejamos T5, que va a ser igual a T4, que es de 393.81 más 0.75 que te multiplique. Aquí iría la T7, recuerden que es igual a la T9, sería 941.5 Kelvin. Y menos 393.81. Y la temperatura 5 sería de 804.57 Kelvin. Esta temperatura corresponde a lo que nos piden en el inciso E. Al sustituir esa temperatura en la expresión del calor de entrada, vamos a tener que sería 456.2 kilojoules por kilogramo.
y la eficiencia térmica sería igual a el trabajo neto 154.2 kilojoules por kilogramo y el calor de entrada 456.2 kilojoules por kilogramo. Tenemos que es 0.338 o 33.8%. Y con esto concluimos la solución a los 3 ejercicios de este tema.